Profesor, mi grupo integrado por Liceika Trujillo. ¿No estabas grabando? Liceika. Acaba de empezar, ya. Sí, comienza de nuevo. 1, 2, 3. Este poco de perro. No puede ser. Me voy a detener. Yo recorto el video, pero dale. Maldita sea. Ay, no, yo risa. Ok. Buenos días, profesor. Mi grupo integrado por Liceika Trujillo, Natalie Navarro, Mayra de la Cruz y Roland. No puedo. Yo no puedo, Dios mío. Ya voy. Yo presento, pues, tranquilo, yo presento. Horrible situación. 1, 2, 3. Mira para acá, hombre. 1, 2, 3. Buenas tardes, profesor. En la tarde de hoy, mi grupo conformado por Stephanie Ló, Liceca Trujillo, Rolando Reyes, Natalia Navarro y mi persona, María de la Cruz, le va a hacer una pequeña presentación acerca de las cargas axiales y básicamente todo el capítulo 2 que estaremos viendo en esta presentación. Ok, comenzaremos con algunos conocimientos que tenemos que aprender, como lo que sería la flexibilidad, que es la relación entre la tensión aplicada y el desplazamiento obtenido en un sólido deformable. Este también se puede referir a la capacidad de ciertos materiales para deformarse y volver a su forma original. Uno de estos ejemplos podría ser el resorte. Luego tendríamos lo que sería el principio de Saint-Venant, que son que las tensiones razonables distantes de una carga aplicada en un contorno no se ven modificadas significativamente si se cambia la carga por una carga estáticamente equivalente. Luego de esto tendríamos las cargas axiales, que como sabemos es una fuerza que va dirigida paralelamente al eje de simetría de un elemento que conforma una estructura. Las fuerzas o las cargas axiales pueden ser en tensión o en compresión. Tendríamos también las fuerzas resultantes, que es una fuerza equivalente a un sistema de dos o más fuerzas, por lo que todo el sistema de fuerzas puede ser reemplazado por una sola fuerza que sería la resultante. La fuerza resultante es calculada sumando todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. El alargamiento sería la variación en la longitud de un material por tensión y el rango de ese alargamiento. Su capacidad de alargarse plásticamente se denomina ductibilidad. Concentración de esfuerzos. Este puede ser ocasionado por los cambios abruptos en la geometría de un material, que pueden ser por filetes y orificios generalmente. Otras formas de concentrar los esfuerzos pueden ser por la discontinuidad en un material. La otra. Okay. Los estáticamente determinadas, que estas se conocen ya que tienen sus fuerzas internas por medio de, y se pueden resolver por medio de las ecuaciones de equilibrio estático, que pueden analizarse bajo los principios de la estática. En cambio, los estáticamente indeterminados es cuando están en equilibrio, pero las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para determinar todas las fuerzas internas o las reacciones. En la deformación térmica tenemos que cuando elevamos la temperatura de un objeto, ya sea sólido o líquido, aumentamos la agitación de las partículas que componen este objeto. Esto provoca distancia entre las partículas, lo que produce un aumento del tamaño del cuerpo, o sea, una expansión térmica. Y por último tenemos la fatiga, que como sabemos la fatiga es un proceso de degradación de un material cuya carga cíclica está por debajo del valor que haría que rompiera por tracción. Durante este proceso se crean grietas y si se cumplen las condiciones adecuadas, las grietas seguirán creciendo hasta que la pieza se rompa después de aplicar una cantidad suficiente de ciclos, como podemos observar en la imagen. Ok, continuamos con el capítulo 2, elementos cargados axialmente.
Los componentes estructurales sometidos solo a tensión o compresión se conocen como elementos cargados axialmente. Las barras sólidas con ejes longitudinales rectos son el tipo más común, aunque los cables y resortes helicoidales también soportan cargas axiales. Ejemplos de barras cargadas axialmente son los elementos de armadura, rayos de ruedas de bicicleta, columnas de edificios y puntales en soportes de motores en aeronaves. Empezamos con los cambios de longitud y primeramente tenemos el resorte helicoidal. Los resortes de este tipo se emplean en grandes cantidades en muchos tipos de máquinas y dispositivos, como por ejemplo automóviles, en los cuales hay decenas de ellos. Cuando una carga se aplica a lo largo del eje de un resorte, el resorte se alarga y a esto le llamamos tensión, o se acorta y decimos que está en compresión, dependiendo de la dirección de la carga. Tenemos los resortes, en el cual si el material de resorte es linealmente elástico, la carga y el alargamiento serán proporcionales y tenemos las fórmulas de proporcionalidad que son P igual a K por el alargamiento y el alargamiento igual a F por P. La constante K que vemos ahí se denomina rigidez del resorte y se define como la fuerza necesaria para producir un alargamiento unitario. De manera similar, la constante F, que tenemos del otro lado, se conoce como flexibilidad y se define como el alargamiento producido por una carga de valor unitario. Continuamos con las barras prismáticas. Las barras cargadas axialmente se alargan bajo cargas de tensión y se acortan con cargas de compresión, como lo hacen los resortes. Para analizar este comportamiento tenemos las barras prismáticas, que es un elemento estructural que tiene un eje longitudinal recto y una sección transversal constante en toda su longitud. Y también debemos tener en cuenta que pues, estos elementos tienen una variedad de formas de secciones transversales. Continuamos con los cables. Los cables se utilizan para transmitir fuerzas grandes de tensión. Por ejemplo, para levantar o jalar objetos pesados, subir elevadores, atirantar torres y soportar puentes colgantes. A diferencia de los resortes y las barras prismáticas que vimos hace poquito, los cables no pueden resistir compresión. Además, tienen poca resistencia a la flexión y solo pueden ser curvos o rectos. Pero igual un cable se considera como un elemento cargado axialmente debido a que se somete a fuerzas a tensión. Como las fuerzas de tensión en un cable están dirigidas a lo largo de su eje, pueden variar tanto en dirección como en magnitud, dependiendo de la configuración del cable. Por último tenemos los cambios de longitud en condiciones no uniformes y tenemos las barras con cargas axiales intermedias. Podemos determinar el cambio de longitud de esta barra sumando algebraicamente los alargamientos y acortamientos de los segmentos individuales, y aquí tenemos una imagen en la cual voy a explicar cómo es el procedimiento para resolverlo. Primero se identifican los segmentos de la barra. Son segmentos AB, BC y CD. Luego se determinan las fuerzas axiales internas, que serían N1, N2 y N3, que podemos ver ahí, respectivamente. Luego se determinan los cambios de longitud en los segmentos y por último se suman los alargamientos. Siempre hay que tener en cuenta que se deben sumar algebraicamente considerando positivos los alargamientos y negativos los acortamientos. Ok. Continuamos con elementos cargados axialmente. Ahora hablaremos de los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura producen dilatación o contracción de los materiales estructurales, lo que resulta en deformaciones térmicas y esfuerzos térmicos. Un ejemplo simple de esto se muestra en la imagen que vemos en esta presente, el bloque, donde el bloque del material no está restringido y por lo tanto tiene libertad para poder expandirse. Cuando se calienta el bloque, cada elemento del material experimenta una deformación térmica en todas las direcciones y en consecuencia las dimensiones del bloque aumentan. Como podemos ver en las líneas imaginarias, este bloque aumentó. Los efectos térmicos resultan en desplazamientos proporcionales al cambio de temperatura y a la longitud de la barra, pero no resultan en esfuerzos en estructuras estáticamente determinadas.
como ya sabemos que es estáticamente determinado, entonces el coeficiente de dilatación térmica, que es la A del material, también se requiere para calcular los desplazamientos axiales debido a los efectos térmicos. Para la mayor parte de los materiales estructurales que estaremos viendo, la deformación unitaria térmica es proporcional al cambio de temperatura, es decir, que donde A es una propiedad del material llamada coeficiente de dilatación térmica. Esa es la fórmula que sale en la primera slide. Ahora hablaremos del desajuste y las deformaciones que existen en algunas estructuras. Bueno, estos ajustes y deformaciones previas se inducen fuerzas solo en barras estáticamente indeterminadas, y estos desajustes se hacen intencionalmente en las estructuras para ocasionar deformaciones previas y realizar prefuerzos. Por eso dicen que algunas estructuras son preforzadas, tienen prefuerzos. Carga de impacto. Ya sabemos que las cargas se pueden clasificar como estáticas y como dinámicas, dependiendo si permanecen constantes o varían en el tiempo. Una carga estática, como vemos, se aplica lentamente para que para que no cause efectos vibratorios o dinámicos en la estructura, mientras que la carga aumenta gradualmente de 0 a otro valor máximo, después permanece constante. Una carga dinámica puede adoptar muchas formas. Algunas cargas se aplican y se remueven repetidamente. Estas son las cargas de impacto. Otras persisten durante periodos largos y varían continuamente de intensidad. Estas son las cargas fluctuantes. Las cargas de impacto se producen cuando dos objetos colisionan o cuando un objeto colisiona con otra estructura en caída de un golpe, que es la que veremos en este tema. Las razones entre la respuesta dinámica de una estructura y la respuesta estática se conoce como factor de impacto. Ahora hablaremos de la concentración de esfuerzo, aunque ya lo explicamos en el glosario. La concentración de esfuerzo es ocasionada por los cambios abruptos en la geometría del material. Esto puede ser ya sea por filetes o orificios. Otra forma de concentrar los esfuerzos puede ser por esfuerzos residuales o por soldaduras o trabajos en frío. Es importante estudiar la concentración de esfuerzo. ¿Por qué? Porque un incremento traerá como resultado una falla en el material. Los métodos para calcular la concentración de esfuerzo son el método analítico, utilizando la teoría de la elasticidad, y el método numérico, usando el método del elemento finito, y las experimentalmente usando pequeñas galgas extensas numéricas y por fotoelasticidad. Veremos un pequeño video acerca de los cambios de temperatura, que son cosas que no expliqué, pero están muy bien explicadas en este video. ¿Ustedes escuchan? Jeje. Ay, disculpa. Temperatura homogénea en toda su sección y longitud. La otra posibilidad es que la viga esté sometida a un gradiente de temperatura, es decir, que la parte superior de la sección tenga una variación de temperatura y la inferior otra diferente. Empecemos viendo cómo se producen las deformaciones en vigas isostáticas. Cuando la viga está sometida a una variación de temperatura uniforme en toda la sección y longitud, se va a dilatar aumentando su longitud si la variación de temperatura es positiva, es decir, si se aumenta la temperatura. Por el contrario, se contraerá si se reduce la temperatura. Este incremento positivo o negativo de longitud puede calcularse con la ecuación siguiente, a partir del coeficiente de dilatación lineal del material, la longitud de la viga y el incremento o variación de temperatura. Podemos saber fácilmente también la deformación unitaria producida en la viga, dividiendo la variación de longitud entre la longitud inicial de la misma, dependiendo únicamente del coeficiente de dilatación y la variación de temperatura. Analicemos ahora el segundo caso, cuando se aplican variaciones de temperatura distintas en las zonas superiores e inferior de la viga,
generando un gradiente de temperatura en la sección. En este ejemplo, la parte superior del perfil sufre un incremento de temperatura mayor que la parte inferior. Las fibras superiores se dilatarán en mayor medida que las fibras inferiores del perfil, lo que provoca que la viga se curve. Para analizar esta curvatura debemos fijarnos en una rebanada diferencial de la viga, de espesor diferencial de S y altura el canto del perfil D. La parte superior se dilatará hasta un espesor diferencial de S más incremento de diferencial de S1, mientras que la zona inferior lo hará hasta un espesor diferencial de S más el incremento de diferencial de S2, por lo que la deformación unitaria en ambos extremos es diferente y depende del aumento de temperatura en cada zona. El gradiente de temperatura se obtiene, según el canto del perfil, con la siguiente expresión, pudiendo evaluar la curvatura de la viga multiplicando el gradiente por el coeficiente de dilatación lineal. A mayor gradiente, lo que puede deberse a una mayor diferencia de temperaturas o a la disminución del canto del perfil para las mismas variaciones, mayor curvatura sufrirá la viga. Ya. Ok, voy a hablarles ahora sobre las deformaciones en los elementos que están sometidos a carga axial. Si el esfuerzo axial resultante no excede el límite de proporcionalidad del material, entonces podemos aplicar la ley de Hooke. Y respecto a las deformaciones en las barras que están cargadas axialmente, como la imagen que aquí mostramos, vamos a utilizar esta ecuación. Esta la vamos a utilizar solamente si la varilla es homogénea, es decir, cuando E es constante y tiene una sección transversal uniforme con área y está cargado en sus extremos. Si la varilla, por el contrario, está cargada en otros puntos o consta de varias porciones con distintas secciones transversales o incluso con distintos materiales, debemos dividirlo en partes que cumplan de manera individual todas las condiciones que se requieran para aplicar esta fórmula que está aquí. Ok, la segunda fórmula es la deformación total de una varilla y esta se obtiene al integrar esta expresión por la longitud L de la varilla. Debemos emplear esta fórmula en lugar de la fórmula mostrada arriba, no solo cuando el área de la sección transversal sea una función de X, sino también cuando la fuerza interna P depende de X, como por ejemplo el caso de una varilla suspendida que sea sometida a la acción de su propio peso. Entonces, en la imagen que está a la derecha podemos mostrar una deformación de una barra que está cargada axialmente. Por otra parte, cuando ambos extremos de una varilla se mueven, sin embargo, la deformación de la varilla se mide por el desplazamiento relativo de un extremo de la varilla con respecto a otro, como mostramos en la imagen que está acá abajo, podemos decir lo s'iente. Si la carga P se aplica en B, cada una de las tres barras se va a deformar. Es decir, como las barras AC y AC' están unidas a un soporte fijo en C y en C', no se puede apreciar muy bien porque la imagen está muy pequeña, pero su deformación común se va a medir entonces por el desplazamiento que ocurre en A. Por otra parte, ya que ambos extremos de la barra se mueven, la deformación de AB se va a medir por la diferencia entre los desplazamientos de los puntos A y B, es decir, por el desplazamiento relativo de B con respecto al punto A. Ok, ahora tenemos los problemas estáticamente indeterminados. Son los problemas que no son posibles resolver usando solo la estática y diagrama de cuerpo libre, que dan como resultado más reacciones internas desconocidas que ecuaciones de equilibrio existentes y por ende pueden resolverse mediante eliminación de uno de los soportes. En la imagen que tenemos aquí, tenemos como ejemplo clásico el de una varilla dentro de un tubo donde se obvia uno de los soportes A o B para calcular las fuerzas internas. Por otra parte tenemos los problemas que involucran cambios de temperatura, también conocidos como un problema estáticamente indeterminado. Se le diferencia de los anteriores donde no se tomaba en consideración el cambio de temperatura y la variante de temperatura que posee. Para este caso se emplea la ecuación de formación de la temperatura
igual a alfa por delta T, que es el cambio de la temperatura, por L, que es la longitud del material, donde alfa es el coeficiente de expansión térmico y la deformación es proporcional tanto al cambio de temperatura como a la longitud, donde también se puede usar la ecuación deformación de P igual a P por L entre A por E, aplicando ahora una carga P al sistema. Muchas gracias. Gracias.